mexicano en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, le preguntó a Luis Videgaray un par de cuestiones que pues lo dejaron un poquito incómodo, ¿no? Vamos a verlo, el intercambio y lo platicamos. Ups, ahí está. Is Alonso. I'm a senior studying mathematics. You talked about trust. You talked about trust in tech companies. You talked about trust between countries. I think it's also worthwhile to talk about trust from citizens towards their governments, and then trust in the academic institutions that we are charging with studying these questions of democracy and AI and ethics in AI. And you kind of sit in the middle of those two as finance minister and foreign minister in Mexico, as Enrique Peña Nieto's campaign coordinator, and then as your role in state of Mexico, and then also now here at MIT. And so I just wanted to address what I feel is like a little bit of an elephant in the room, because Mexico, the political process in Mexico has always been marred by serious issues, and Enrique Peña Nieto's presidency and Enrique Peña Nieto's campaign is no exception. Whether we're talking about the scandals with OHL, whether we're talking about Odebrecht and Pemex and Emilio Lozoya, who was just last week arrested, and your particular role in those scandals, whether we're talking about the embezzlement of money from the finance ministry towards the PRI's gubernatorial campaigns, whether we're talking about Monex and the prepaid cards and Soriana. I just thought that it would be worthwhile to address that in the context of your discourse on trust and democracy. Because I just thought it was a big sort of elephant in the room, especially as a Mexican national. Thank you. Well, I acknowledge and I respect your opinions and your concerns. I said it. This is not a talk about Mexico. I'm very happy to talk to you anytime you want. My door is always open, and we can discuss. I can tell you that I stand by my track record and my actions. I obviously, as a policymaker, I did good things. I made mistakes, and I learned a lot. But I stand by my actions, and I'm very happy to talk to you anytime you want to. My door is open, and we can talk about Mexico and any other thing that you want to. Okay. En fin, ese fue el intercambio. Primero felicitar a Alonso. O sea, como alguien que se le ha preguntado temas, ¿no? Y quizá incómodos a personas en el poder. O sea, no es fácil, cabrón. Y menos es fácil siendo estudiante, ¿no? Siendo tan joven. Ahorita soy un cabrón de 30 años, ¿no? O sea, ya no sería colmo si no pudiera hacerlo. Pero no sé si a los 20 y pocos años, ¿no? 19, 20 y pocos, podría yo hacerlo. Entonces, de entrada, o sea, lo que me queda claro es que este muchacho tiene mucho valor al hacerlo. Este tipo de preguntas en un foro que no era el tema, y sin embargo es importante este tipo de preguntas, y es importante retar a las figuras de poder, o sea, siempre, a López Obrador, a Peña Nieto, a Calderón, a sus secretarios de Estado, secretarias, a todo el mundo, cabrón, porque de eso se trata. O sea, muchas veces se nos olvida el rol que tienen esta gente en realidad, ¿no? Ellos y ellas son servidores públicos. O sea, nosotros somos sus jefes, no al revés, cabrón. Pero en México, y no nada más en México, en muchas partes del mundo, tenemos esta visión al revés, cabrón, ¿no? Como si ellos, ¿no? Las figuras de poder, estuvieran sobre la población, ¿no? Y se comportan como si estuvieran sobre la población. El avión presidencial, ¿no? Por ejemplo, o sea, es de las manifestaciones de opulencia más grotescas en los últimos años, y en la cara de todo el mundo, ¿no? O sea, lo compra Calderón, lo usa Peña Nieto, Videgaray estuvo más de una vez en ese avión, y
pues como si nada, ¿no? O sea, con champaña, ¿no? Y bebiendo y la peda, ¿no? Digo, no sé, y ahí sí no me voy a atrever a especular, ¿no? Si metieron mujeres o no, ya ese es otro asunto. Hay quienes dicen que sí, pero eso es especulación, o sea, no hay, digamos, o por lo menos yo no conozco evidencia veraz, ¿no? Al respecto. Y al fin que el pueblo paga, ¿no? O sea, yo soy el monarca, ¿no? Yo soy la realeza y el pueblo abajo, ¿no? Que rindiendo tributo para mi placer, ¿no? Y mi conveniencia. O sea, esta es la mentalidad de estos cabrones. Y la verdad es la mentalidad de muchas personas. Pero no es así, cabrón. O sea, ellos deberían rendir cuentas todos los días a la gente, o cada vez que se les pida a la gente, y deberían temerle a la gente. O sea, de ese tamaño. O sea, tenemos que llegar al punto en fortalecer tanto las instituciones como la conciencia colectiva, que gobernante que se para en México tenga miedo de la reacción de la gente y que ni siquiera se atreva a proponer excesos como los que ocurrieron durante, ¿no?, el gobierno del PRI, muchos de ellos orquestados probablemente, digo, para, ¿no?, abogados y toda esta cuestión, desde la cabeza de Videgaray. O sea, su tesis, ¿no?, de doctorado es la reforma energética, es el Pacto por México. O sea, las reformas estructurales ya estaban en su mente y en su ideología política. O sea, la privatización de los bienes del Estado, que son bienes de la gente, o sea, de los mexicanos y las mexicanas, el regalarlos a Estados Unidos y el privatizarlos, eso ya era una visión que tenían clarísima. Y la implementó, ¿no? Y no siempre la implementó de forma legal, ¿no? Ahora, viendo este intercambio, ¿no? Y, o sea, si tú ves, o sea, y puedes ver este video, ¿no? Y regresarle tantito, el lenguaje corporal de Videgaray, cuando empieza a notar, y lo nota muy rápido, para dónde va la pregunta, o las preguntas, o sea, empiezas a ver cómo se incomoda, cabrón. O sea, se contrae sobre sí mismo, ¿no? Y se pone rígido y se queda en una sola posición, ¿no? Viendo fijamente y, digo, pensando, quién sabe qué estará pensando, ¿no, cabrón? Ahí sí, no me voy a meter a psicoanalizar, ¿no?, a la distancia. O sea, incluso para un psicoanalista o sea, te puede dar una opinión educada, pero no puede diagnosticar a la distancia, ¿no? En algunos lados hasta es ilegal si alguien trata de diagnosticar a la distancia, ¿no? O sea, tienes que estar ahí en un ambiente controlado, ¿no? Y tal. Pero, digo, cualquier persona que haya estado en una posición similar, ¿no? Y se te señala por algo, oye, Juanito, hizo la tarea, a ver, párese, ¿no? Díganos qué, o sea, no, o sea, como, sí, no me cacharon, o sea, es algo instintivo, cabrón. O sea, todo mundo tenemos ese tipo de reacciones, y Videgaray tiene ese tipo de reacciones. O sea, no está por encima de nadie, no es ajeno a este tipo de cuestiones, y qué bueno, la verdad, de nuevo, felicidades, Alonso, que abordó estas preguntas. Ahora, evidentemente Videgaray no responde nada, pero la pregunta es muy interesante, ¿no? Estás hablando de inteligencia artificial y de confianza, ¿no? Si utilizaste la palabra confianza, pues vamos a hablar de confianza, ¿no, cabrón? O sea, gran pregunta y gran nexo. Dice, confianza de ciudadanos a gobernantes y confianza de estudiantes a instituciones educativas, ¿no? O sea, criticando al MIT, que de esto, o sea, tampoco se habla mucho, pero el MIT es históricamente uno de los principales elementos de investigación del complejo industrial militar de los Estados Unidos. Entonces, esto fue particularmente cierto y mucho más flagrante durante la Guerra Fría, particularmente en la Guerra de Vietnam, pero no exclusivamente. Y de ahí para acá, o sea, es uno de los centros de investigación más grandes financiados por el complejo industrial militar, que desarrolla, ¿no?, investigación, tecnología, patentes para la industria militar. Entonces, o sea, qué bien, ¿no? O sea, este muchacho, ¿no?, Alonso, tiene una gran conciencia social en este respecto. Y bueno, ¿no?, la respuesta de Videgaray, evadiendo completamente el asunto, ¿no?, dice algo así como, pues respeto tu opinión, ¿no? Esta no es una plática de México, y les dije que no era una plática de México. O sea, en algún punto de la conferencia, de la discusión, de la presentación que hizo,
dijo, esto no es de México, no me pregunten, ya sé que está Lozoya y 8L y Odebrecht, pero no me pregunten de México porque no voy a hablar de México. Pero hablaste de confianza, cabrón. Y es un perfecto enlace a lo que está pasando en el país y a lo que sucedió bajo las narices y probablemente orquestado en muchos sentidos por Videgaray, ¿no? Y le pregunta sobre HL, Odebrecht, el caso Lozoya, ¿no? Que el desvío de recursos desde el Secretaría de Hacienda para los gobiernos estatales que terminó financiando campañas políticas del PRI, ¿no? Esta es la famosa operación Zafiro, que César Duarte está pero implicado hasta el cuello, cabrón, en esa cuestión, y tendrá que responder al respecto. Y dice, ¿no? Y en esto quiero hacer una última reflexión diciendo que le creo a Videgaray. Y digo, o sea, con esto no quiero decir, por supuesto, que sea inocente, cabrón. O sea, si tuviera que apostar, ¿no? O sea, yo pondría muy buena parte de mi lana en el lado de Videgaray es culpable. Pero ¿a qué me refiero con que le creo a Videgaray? Que, o sea, cuando dice, bueno, primero no voy a hablar de México, pero I stand by my actions, ¿no? O sea, defiendo las acciones que tomé. Algo así como duermo tranquilo, ¿no? Tuvimos errores, aprendizajes, pero respaldo las acciones que hice. O sea, yo creo que él honestamente piensa eso. O sea, y esto es, digamos, una, ¿cómo se llama? Disociación cognitiva. No me acuerdo, algo cognitivo. Disonancia cognitiva se llama. Disonancia cognitiva. Es cuando una persona, y de esto todos somos culpables, sostenemos al mismo tiempo dos pensamientos que son contradictorios, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, quiero a mi mamá, ¿no? Mi papá, pero, no sé, les grito, ¿no? Constantemente, o me peleo con ellos, tal. Entonces, o a mi pareja, ¿no? Por ejemplo. O sea, si eso fuera cierto, ¿no? Y querer, ¿no? Significa, digamos, la preocupación básica por el bienestar de las personas, pues no le gritarías, ¿no? No te pelarías, o no le cerrarías la puerta, no le dirías groserías, no sé, o sea, no buscarías afectarle si de verdad no la quieres. Pero o sea, la mente es fantástica para engañarse a sí misma, ¿no? O sea, por eso hay que tener mucho cuidado de las burbujas informativas y los sesgos que tenemos, porque todo el mundo los tenemos y hay que reconocerlos donde están. Entonces, cuando Videgaray dice, ¿no? El respaldo a las acciones y las decisiones que tomé, yo creo que sí, cabrón. O sea, yo creo que de algún modo en la mente de este cabrón, y digo, y de toda su, ¿no? De toda su runfla de compadres priistas que están cayendo uno a uno, ¿no? Los del nuevo PRI, yo creo que en su mente piensan que sí hicieron un bienestar mayor, ¿no? O estaban caminando por la senda correcta hasta que López Obrador, ¿no? Salió y les tumbó. Si tan solo nos hubieran dejado, ¿no? Tantito más de corrupción y tantito más de... O sea, pudimos haber... Digo, evidentemente ellos no lo ven como corrupción, ¿no? Lo ven como tal vez como pragmatismo, tal vez como... pues es que estábamos ahí, ¿no? Y todo el mundo lo hace, y la corrupción es cultural, ¿no? O sea, pues claro que llegas a gobierno y te enriqueces porque pues, es lo que todo el mundo ha hecho, ¿no? Pues ¿por qué no? O sea, de algún modo, esas personas están racionalizando lo que hicieron de tal forma que estén perfectamente tranquilos con ello. Y tranquilas, ¿no? Porque ahí, ¿no? Rosario Robles y varias involucradas ahí, la misma Gaviota. Entonces, o sea, nadie en su mente piensa que es el malo de la película. Es más, yo no lo conocí, ojalá, ¿no? La gente que le haya conocido o hablado, o en la historia, pues que se ha hablado mucho. Pero yo creo que Hitler dormía tranquilo, pues. O sea, cuando doy un ejemplo, yo trato de irme a los extremos, ¿no? Para retar los límites de la lógica. Es una técnica no argumentativa que se llama reducto ad absurdum, o reducirlo al absurdo, ¿no? O sea, llevas al extremo la lógica para ver si se sostiene o no. Entonces yo creo que en el caso más extremo, ¿no? Si tú señalas
a la persona más horrible en la historia de la humanidad, la más perniciosa en la historia de la humanidad, una persona que si tú pudieras borrar, probablemente la historia sería un mejor lugar. Quizás si haces una encuesta, Hitler saldría ganando, ¿no? Esa encuesta. Digo, hay varios, ¿no?, contendientes ahí en la historia de la humanidad, pero mi intuición es que Hitler ganaría. Y yo argumentaría que Hitler mismo pensaba que estaba haciendo un bien mayor. O sea, escribió de forma no apasionante al respecto, daba discursos o sea, donde, o sea, se nota, ¿no?, pues la rectitud, la seriedad, o sea, el convencimiento, el autoconvencimiento de las acciones que estaba haciendo. Digo, y así tenemos, ¿no?, a Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Ahora que, o sea, yo creo que el tipo cree que está haciendo lo correcto. Eso es lo que me refiero cuando digo que le creo a Videgaray. Pero una ambulancia o algo, man. Espero que no se haya escuchado demasiado. Pero bueno, hasta ahí voy a dejar el comentario. Muchas felicidades, de nuevo, felicidades a Alonso. Un enorme valor, ¿no?, y una enorme claridad y conciencia social lo que refleja esa pregunta. Digo, no sé la orientación política de esta persona, pero la que sea, que siga cultivándola, honestamente, porque de ese tipo de personas y ciudadanos y ciudadanas necesitamos muchos y muchas más en el país. O sea, conciencia social y valor para retar a las instituciones y a las personas en poder. O sea, felicidades, gran comentario. Y digo, por lo pronto, ¿no?, suscribirse al canal, ver más videos, compartir toda la cuestión. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.